Ok, hola a todos. Gracias por conectarse. Y este es el artículo que vamos a revisar el día de hoy. Lo escogí porque hace un par de semanas causó mucha discusión en Twitter. Lo tuiteó mucha gente con muchos seguidores, el doctor Macías, el doctor Mosqueda, el doctor Torreamione. Y pues empezó, como siempre en Twitter, se hizo un deporte tirarle hate y criticar al artículo. Eh, y, y- y bueno, a ver, como todos los artículos es perfectible, pero lo que más me llamó la atención de cómo se estaba interpretando este estudio fue pues la aparente amnesia a que este es un tema viejísimo, que se ha estudiado muchísimo y que yo creo que se ha estudiado de formas mejores. Entonces, vamos a repasar, pues medio abuelo de pájaro, este estudio, los puntos más importantes y luego hablamos un poco del contexto que hay detrás. Como ya ven en el título, este estudio lo que buscaba era medir el impacto del consumo de café en distintas manifestaciones de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, arritmias, pero también en la mortalidad. Y es un desenlace que los autores califican como de largo plazo, obtenido a partir del biobanco del Reino Unido, ¿no? Acuérdense que en el Reino Unido invirtieron un dineral en que hubiera 100,000 personas secuenciadas con todos los estudios, con todo su expediente clínico bien codificado, etcétera, etcétera, etcétera. En el Reino Unido intentaron hacer en chiquito, aunque bueno, eso a lo mejor es una comparación no tan justa, porque hay muchos más habitantes, lo que hacen en la cohorte danesa que hemos revisado ya en dos o tres papers. ¿No? Dinamarca tiene, si se acuerdan del estudio de score de calcio y de LDL, y si se acuerdan del estudio de cuál era la mejor forma de hacer ejercicio, Dinamarca tiene esta cohorte en donde literalmente toda la población del país tiene pues justo esto. A lo mejor lo que les falta es el genotipo, pero pues tienen desenlaces clínicos, datos demográficos, todo está ligado al expediente electrónico, padrísimo pues. El Reino Unido intentó hacer algo similar, solo con 100,000 personas, una muestra bien estratificada a lo largo de toda Gran Bretaña, y de ahí, de esos datos, surge este estudio, ¿no? Los investigadores principalmente están basados en Australia, ¿no? Y entonces, pues aquí solo mencionaría que hay mucha colaboración de investigación dentro de distintos países del Commonwealth. Entonces, porque igual vi por ahí un tweet como que se le hacía raro unos australianos escribiendo sobre datos británicos, bueno, X, o sea, no pasa nada. Si se echan todos los trámites que los Brits piden, pues pueden acceder a los datos y trabajar con ellos. El contexto es que, a ver, la cafeína es la droga más consumida del mundo y, y sí hay que catalogarla como tal. Es una sustancia con efectos neurológicos y también con efectos en otros tejidos que genera cierto grado de tolerancia, ¿no? El término técnico, o sea, genera taquifilaxia y que está distribuida en literalmente todo el mundo. No hay otra sustancia con esas características que se consuma de esa forma. Probablemente el azúcar. El azúcar es mucho, mucho más adictiva que la cafeína, que muchas otras sustancias estereotípicamente catalogadas como adictivas, pero bueno, o sea, el contexto es ese, ¿no? Es una sustancia que se eh, consume en todo el mundo. Y aquí vale la pena también poner, digo, a ver, no estoy tan viejo, pero ya estoy suficientemente viejo como para tener, eh, pues, un poco de contexto histórico. Eh, y bueno, y de hecho estos datos surgieron antes de que yo estuviera estudiando medicina. Cuando surgieron los primeros estudios que demostraron que el consumo de tabaco era nocivo para la salud, el café salió embarrado. Es decir, muchos de estos estudios iniciales decían que el café causaba cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de colon, infarto. Y esto ocurría, por supuesto, pues porque una de las formas más frecuentes de consumir tabaco pues es con un café, ¿no? Este, eh, Eran dos sustancias que iban muy de la mano y era muy difícil separarlas en los estudios epidemiológicos
disponibles. Entonces, de hecho, y por eso, pues ya existía en el pues, imaginario colectivo esta idea de que el café era mala idea o no era tan bueno para la salud. Sus abuelitos probablemente les dirían pues que el café no hay que tomarlo tanto. Y a ver, como con cualquier cosa hay que saberlo tomar, ¿no? O sea, si se están tomando un café cargadísimo justo antes de querer dormir, pues es mala idea, ¿no? Por eso no quiere decir otra cosa. Bueno, el contexto es ese. Una sustancia muy, muy consumida en todo el mundo, con cierto perfil de tolerancia o taquifilaxia o incluso adicción, que ya se había asociado por estudios epidemiológicos viejos con algunos desenlaces poco favorables y ahora que hay mejores datos, ahora que el consumo de tabaco bajó y ahora que existen otras formas de hacer estudios, pues podemos discriminar mejor, disecar mejor pues el efecto real, el efecto neto del café. ¿Qué es lo que hicieron? Dividieron el café en subtipos, en descafeinado, en instantáneo y en ground, pues es aquí el típico café de cafetera, y lo dividieron en grupos de 0 tazas al día, menos de 1 taza al día, 1, 2, 3, hasta 5 o 5 o más. Y definieron los desenlaces cardiovasculares como típicamente se dividen en otros estudios. Aquí analizaron los estudios con pruebas de tiempo-evento. Ustedes ya saben, porque esta es una prueba que se ha visto muchísimo ya en el Journal Club, que si quieren analizar el efecto de uno, pero sobre todo si es de más factores de riesgo en un mismo desenlace, pues el ideal es usar una prueba de riesgos proporcionales de Cox, ¿no? Esta prueba nos da hazard ratios y es lo que van reportando. Fíjense cómo están recolectados los datos de casi 500,000 de participantes, 449,000 participantes. La mediana de edad, 58 años, un poquito más de mujeres, esto no es raro en estudios biomédicos. Y el café de cafetera, el café de grano molido y el café instantáneo estuvieron asociados con menos arritmias, pero no el café descafeinado. Esto contrasta mucho con otro estudio, del que vamos a platicar un poquito más adelante. El riesgo más bajo por arritmias fue entre había más consumo de café, es decir, si hay aparentemente esta relación de a más dosis más efecto, ¿no? Que es útil en ciertas asociaciones causales. Y todos los tipos de café estuvieron asociados con menos desenlaces cardiovasculares, comparado con quien no bebe café. Por último, toda la mortalidad, o sea, ya no solo por riesgo cardiovascular, cáncer, accidente, suicidio, asesinato, todo pues, estuvo asociado, o sea, hubo menos mortalidad con todos los tipos de café y otra vez parecía haber una curva de dosis-respuesta, ¿no? A más consumo de café, más efecto positivo en la mortalidad. Y aquí vale la pena mencionar que, bueno, sus figuras, hubo gente también que en Twitter las estaba como felicitando mucho. A mí la verdad es que no me gustaron nada, pero bueno, eso ya es cosa de estilo y no es tan criticable. Nos están mostrando lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, fíjense cómo en la línea naranja está el café descafeinado, la morada es el café instantáneo y el café, la línea verde es del café de grano molido. Esto importa porque, a ver, el café, y bueno, aquí sí vale la pena, digo, esto es información relevante, tangencial a la metodología. Por ejemplo, mucha gente, hablando de saber consumir una sustancia, si lo que ustedes quieren es despertarse, lo peor que pueden hacer es tomarse un expreso. Si ustedes quieren despertarse, lo mejor que pueden hacer es ir por el café que lleva horas y horas y horas en la cafetera. Porque la cafeína se libera en función de cuánto tiempo pasa el grano de café en contacto con el agua. Y el café instantáneo, pues ya está muy procesado y no tiene tanta cafeína. Entonces, aquí los autores están buscando construir un gradiente respecto a la cantidad de cafeína y por eso hay 3 grupos. Descafeinado,
instantáneo y el café de cafetera recién molido. Eh, Tomen en cuenta como en este caso, aunque no tenemos idea de la magnitud que hay entre cada uno de estas tres categorías, pues esto es una variable categórica ordinal. Eh, no se puede hacer estadística de categorías de variables continuas porque no tenemos idea de cuánta distancia hay, por ejemplo, entre café instantáneo y café de grano. Y eso pues hace que muchas pruebas de hipótesis no puedan ser aplicadas en este contexto, pero sí podemos hacer estadística no necesariamente categórica, ¿no? Nos vamos a brincar la introducción porque ya hablamos de ella. Eh, Nos cuentan un poco pues lo que ya les platiqué sobre el UK Biobank. Eh, es esta como corte a nivel país, como si fuera una Ensanud pero en esteroides y con muchísimo más dinero. Y lo que hicieron fue que, pues, agarraron, como les dije, casi medio millón de participantes, eh, excluyeron a los participantes si no tenían datos sobre su grupo étnico. O sea, el Reino Unido es un país que recibe muchísima migración de muchísimas partes distintas, entonces, en ese sentido, pues sí es un país ideal para estudiar este tipo de cosas. También los excluyeron si no contaban o sea, qué tipo de café consumían o si consumían té. Hay que tomar en cuenta que muchos tipos distintos de té tienen cafeína. Y en el Reino Unido, de hecho, es mucho más popular consumir té que consumir café. Entonces, esto si quieren es un contra. O sea, por un lado tiene mucho sentido estudiar esto en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, por sus características demográficas, pero por otro lado también no tiene tanto sentido por sus características culturales, porque el consumo de té es mucho más popular que el de café y entonces, pues bueno, a lo mejor es un país en donde hay el confusor de la cantidad de cafeína que proviene de otras fuentes distintas al café. Lo que hicieron fue, en los modelos estadísticos, lo que utilizaron fue siempre que se podía, pues, pruebas paramétricas, ¿no? Student, Woodman Whitney, cuando la distribución no era paramétrica, casi todo es no paramétrico, y aquí viene una de mis principales críticas al paper, bueno, ahorita que llegamos a las figuras. Pero bueno, el punto está en que nada terrible que comentar respecto a los métodos, ¿no? Y en los resultados nos presentan las figuras. Y las figuras pues no podrían gustarme menos, porque son gráficas de barras. Y lo peor de todo es que son, o sea, teniendo muy buenos datos, muy bonitos datos. De hecho, hasta le echaron ganas a su gráfica de barras. La paleta está bonita. Si se fijan, por ejemplo, las barras de dispersión sí tienen distintos tamaños, no pusieron el genérico. O sea, están bien trabajadas. Pues no nos permiten observar la verdadera distribución de cada grupo. Y un argumento muy frecuente es que cuando uno tiene cientos de miles de datos, pues no puede graficar cada dato. Y tendrán toda la razón. Digo, ya hay suficiente poder computacional para hacerlo. Son imágenes muy grandes, pero se puede. Pero incluso si no, podrían tener la misma cantidad de datos y graficar un violín, por ejemplo. O una gráfica de caja. Y esto nos permitiría dar una mucho mejor idea de la distribución de cada grupo. Porque de verdad que yo apostaría una buena cantidad de dinero a que todos estos grupos no tienen la misma distribución. De hecho, el tamaño distinto de sus barras de dispersión sugiere que no tienen una distribución igual de simétrica. Entonces, o sea, aquí no hay mucho más que comentar, más que es muy poco probable que estos hazard ratios, que es lo que está graficando en esta figura, se comporten así y pues valdría la pena ver una mucho mejor representación de los resultados. Eh, Otra forma de reportar los hazard ratios, también siendo sinceros, es con una tabla y es mucho más intuitivo. La mayor parte de la gente está acostumbrada a leer los resultados y el output de un modelo multivariable. Acuérdense que al final la regresión de Cox no es otra cosa más que un modelo multivariable regresado a el cambio respecto al tiempo. Y pues, o sea, están muy bonitas, llaman mucho la atención, fueron muy tuiteadas.
pero la verdad de las cosas es que había muchas mejores formas de representar estos datos. La tabla 1, aquí sí, pues nos la ponen, es descriptiva, no hay absolutamente nada que comentar, fuera de lo que ya dijimos. Una buena crítica, si se fijan, es que, a ver, fíjense cómo, a pesar de que, como mencionamos, el Reino Unido es un país con muchísima migración, pues no lograron incluir gente de muchas otras etnias. Si se fijan, 90% de la población de cada grupo o más son caucásicos. Y esto, pues, invita a pensar que, bueno, a lo mejor hubiera estado bien si ya tienes todo el UK Biobank, entendiblemente quieres usar todos los datos porque quieres hacer, o sea, quieres usar medio millón de datos porque quieres hacer un chorro de análisis por subgrupos, pero, pues a lo mejor hubiera estado bien sacrificar muestra, pero tenerla balanceada. Es decir, hubiera estado bien tener medio millón de datos. Al azar, generas una muestra de, si quieres, muchos menos, 50,000 personas, pero bien balanceadas por etnia, por edad, por grupo. Y pues eso creo que hubiera sido una muestra tal vez un poquito más útil. Y la discusión, no me voy a clavar en eso, en Twitter todo el mundo se la pasó diciendo que asociación no es causalidad y las cosas que ya sabemos y que hemos escuchado mil veces. ¿Por qué menciono que esto no es un estudio que yo creo haya merecido tanta atención como el que recibió? Uno, pues porque, o sea, algo muy similar, y yo creo que argumentablemente mejor, se publicó hace 10 años. Eh, este paper del New England, si se fijan, eh, y bueno, se los cuento rápido, estaba buscando exactamente lo mismo. La asociación del consumo de café con la mortalidad total y por causa específica. Por supuesto, parte de esa mortalidad específica, riesgo cardiovascular. Reclutaron también un número altísimo de personas, eh, casi 400,000, como en el estudio que acabamos de analizar. Y es un estudio que se financió también con dinero público, ¿no? Con el Instituto Nacional de Cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos estaba así de interesado en publicar al respecto, pues porque, como les dije al principio, se creía que el café causaba cáncer por la asociación que había con el cigarro. E hicieron algo súper similar, ¿no? Calcularon hazard ratios en pruebas de tiempo-evento para el consumo de café, ajustando por tabaco, ajustando por edad, ajustando por sexo, lo dividieron en 0 tazas hasta 6 o más tazas y encontraron resultados similares. Yo creo que el punto a favor que tiene este estudio, que si cualquier cosa en realidad solo queda reafirmado, es que precisamente la distribución étnica era pues mucho mejor balanceada que lo que vemos en el estudio del Reino Unido. Me parece que es una lástima, aunque pues evidentemente no, el medio millón no tiene datos genéticos, pues que no nos hayan platicado sobre los datos genéticos en este paper. Y se los voy a contar, y bueno, no, o sea, no voy a repetir lo que ya les mencioné. Los resultados son realmente iguales. Hay menos infartos, hay menos cáncer, hay menos mortalidad por todas las causas, accidentes, etcétera, menos cáncer, menos arritmias, etc, etc, etc. Los resultados quedan revalidados. Entonces, siento pues, que a todos los que le tiraron hate al paper, pues no es un mal paper, no es el peor paper, tiene sus cosas mejorables, sobre todo en la representación de datos. Hubiera sido interesante una muestra generada al azar, bien balanceada, pero pues esto ya se había hecho hace 10 años, en un estudio con las mismas características. Y argumentablemente mejor muestreo. ¿Qué pudo haber aportado el Biobank que no existía hace 10 años? ¿Y por qué no le pusieron datos genéticos a este paper? Pues probablemente porque eso ya se había publicado. O sea, este otro artículo de 2018, que también pues, se olvidó en la discusión, eh, hizo algo muy interesante. En el medio millón de participantes que están en el Biobank,
los dividió por las mutaciones que ya sabemos aceleran o desaceleran el metabolismo de cafeína. Es decir, aquí las categorías y los grupos están dados por los que consumen mucho café y la metabolizan rapidísimo, por los que eliminan, por así decirlo, o inactivan la cafeína mucho más lento. Para generar este gradiente biológico que los investigadores del otro paper intentaron construir con el proxy de descafeinado, instantáneo, etcétera, pues aquí no, aquí sí tenemos una medición mucho más fina y genéticamente corroborada de qué tan expuesto a la cafeína estás. Y los resultados que encontraron fueron súper similares, ¿no? Beneficios a la salud, pero estos resultados no están asociados con la exposición a la cafeína. Es decir, a pesar de que existe este gradiente de a más tazas de café por día, más beneficios a la salud, cuando ustedes ajustan por el metabolismo de cafeína que tienen estas personas, no parece que la cafeína importe. Es decir, ¿el café ayuda a la salud? Muy probablemente sí. ¿Eso es mérito de la cafeína? Muy probablemente no. Hay que acordarse que el café no solo tiene cafeína, tiene muchas otras sustancias. Y que principalmente, pues el 99% del café es agua. O sea, pudiera ser que lo único que estamos observando es los beneficios de consumir agua. Porque, pues, si uno está tomando café todo el tiempo, argumentablemente no está tomando Coca-Cola, argumentablemente no está tomando jugo, argumentablemente no está tomando yogurt, argumentablemente... O sea, el beneficio pudiera estar en el café o incluso afuera del café, en lo que la gente no está tomando por estar tomando otra cosa. Y esta forma de reportar y de analizar la relevancia de la cafeína en estos desenlaces que, insisto, ya se sabían desde hace mucho, pues surgió de la misma base de datos que utilizaron en este paper. Y en resumidas cuentas, y el ejercicio académico que les quería invitar es, a ver, en un journal club sobre todo, pues estamos acostumbrados a analizar un solo paper. Y en Twitter estamos acostumbrados a pelearnos por un solo paper. Pero pues hay que acordarse que los papers rara vez vienen solos. Y de hecho es muy probable que ya se haya publicado mucho, sobre todo en un tema tan popular como este. Y vale la pena pues no olvidar o ir a revisar lo que los otros papers al respecto han dicho, ¿no? Porque ya por último, y no que a mí me guste amarrar navajas, el paper del genotipo, que tiene todo que ver con esto, no está citado en el artículo que causó tanta polémica. Y pues, o sea, quisiera uno pensar que si publicaste un artículo en el journal más importante de Europa sobre cardiología, sobre el consumo de café y mortalidad, y trabajaste con el UK Biobank, pues quisiera uno pensar que sí sabes que esa misma base ya produjo un estudio súper similar y argumentablemente mejor hecho, como para que no lo cites ni siquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso les digo, no es como por amarrar navajas, es simplemente como para tomar en cuenta que a un paper también se le revisan las referencias, ¿no? Eh, Espero sus comentarios en YouTube, ahí los vamos contestando conforme vayan llegando. Muchas gracias por conectarse y nos vemos después.